Sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era formal. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. En esta ocasión vamos a hablar del impacto que tuvo el cine mexicano en habla hispana en los años 30 y 40, mejor conocido como la época de oro del cine mexicano. Es necesario saber que México era el único país capaz de enfrentar el poder de Hollywood en los mercados de habla hispana. El alcance de esta aseveración es limitado y produjo un sentimiento ambivalente, ya que generaba una identificación mayor que las historias originadas desde Estados Unidos. Esto provocó el orgullo de que un país latinoamericano fuera capaz de producir películas de calidad, que atrajera multitudes y tuviera un impacto real en todo el hemisferio. Aunque, a la par, afloraban muestras de resentimiento ante tal éxito en Sudamérica y España, donde a los productores mexicanos se les reprochaba que a causa de su industria hubiera desaparecido o se hubiera debilitado la propia. Las publicaciones periódicas no mexicanas expresaban cierto malestar de que no existiera la más remota posibilidad de que floreciera una industria a nivel local. Se celebraba que triunfaran historias habladas en nuestro idioma, pero se deploraba que la industria cinematográfica mexicana funcionara como un imperio, al estilo de Hollywood. Esta oportunidad sencillamente no existía para ningún otro país de la región, mientras que las campesinas ecuatorianas, los pescadores nicaragüenses o las amas de casas dominicanas se enamoraban de los apuestos charros, la sensualidad de las rumberas, el romanticismo de los cantantes de boleros y admiraban los imponentes monumentos, las zonas arqueológicas o diversos episodios de la Revolución Mexicana. Nadie fuera de sus países de origen podía mencionar un equivalente de esas imágenes icónicas. El resultado fue que no solo no se desarrolló ningún tipo de afecto por sus respectivas tierras, como sí aconteció con México, sino que ecuatorianos, nicaragüenses o dominicanos sabían bien que ninguno de sus países podía aspirar al estatus que México poseía gracias a la forma en que su cine había contribuido a la difusión de su cultura. México estableció los tonos y los estilos, la naturaleza de los repertorios y una estética a los cuales se acostumbraron las audiencias, los gustos y las expectativas fueron modelados por esta industria. Es decir, México se parecía, pero no era Hollywood. Era una meca con una fisonomía particular sin los excesos del país vecino. Brindaba la posibilidad de soñar en el progreso y la modernización, aunque a través de valores compartidos regionalmente. El caso de las rumberas, como las cubanas María Antonieta Pons y Ninón Sevilla, ilustra la conciencia de que podían contarse historias personales o cinematográficas inquietantes para los espectadores o los lectores, pero nunca más allá de las normas aceptables desde una perspectiva moral. México era un Hollywood que algunas veces retaba los límites de lo políticamente correcto sin saltarse nunca las fronteras de las ideologías compatibles con la sensibilidad de los valores dominantes en Latinoamérica. Representaba también un enclave más o menos resistente al capitalismo explotador y a la extrema frivolidad que caracterizaban a Hollywood. Ahora, ¿qué es lo que hacía tan especial o tan exitoso al cine mexicano? Pues es que las representaciones que las películas hollywoodenses proyectaban sobre Latinoamérica incomodaban a los espectadores de esas latitudes por sus imprecisiones, inexactitudes o, de plano, sus falsedades. En cambio, el público hispanoamericano sentía que las historias mexicanas de celuloide eran mucho más cercanas a su sensibilidad, a su manera de ser, a su cotidianidad. En Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, muchos inmigrantes suspiraban con nostalgia y alimentaban sus fantasías de regresar a su suelo natal gracias a estas películas. Si lo mexicano comenzó así a formar parte del panorama cultural de la zona de Los Ángeles, otras ciudades que alojaron a la diáspora latinoamericana, como Nueva York, fungieron como plataformas que visibilizaron las políticas del buen vecino. Ahora, durante la primera mitad de la década de los 40, la única opción cinematográfica viable era México, ya que se había hecho casi imposible promover una industria en los países más pequeños, como Cuba o Chile, cuyos empresarios apenas habían conseguido realizar unas pocas producciones en su tierra. Empresarios de otros países buscaron levantar proyectos conjuntos, ya que en sus naciones de origen no existía la infraestructura o no contaban con las estrellas necesarias para hacer rentable la taquilla. Esto ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, Cuba y España. El resultado detonó una de las muchas contradicciones registradas entre la industria mexicana y la de otros países hispanohablantes, toda vez que, al atraer a inversores foráneos, las demás cinematografías se limitaron de modo considerable. Sin duda alguna, la época de oro del cine mexicano representó un avance cultural en toda Latinoamérica. Significó un antes y un después en la manera en la que el resto del mundo veía a los países hispanohablantes.
El cine mexicano marcó a millones de personas con su estilo característico e inolvidable y motivó a varios países a introducirse en esta industria. El impacto que tuvo el cine mexicano durante esas épocas fue gigantesca y quedará marcada en la historia de la cinematografía.